Buenas tardes a todos. Bienvenidos, feliz año. Es el primer libro del año y me hubiese encantado que hubiese sido la reunión presencial, pero bueno, esa era en un principio lo que pensábamos el año pasado, pero bueno, estamos viendo que no se puede, esperemos que ya para el siguiente sí se pueda. Pero hubiese estado genial, haciendo alusión a nuestro logo, habernos tomado hoy un trozo de panettone y un cappuccino, hubiese estado genial, ya que el libro es italiano. Ha venido, hemos invitado a un profesor de la universidad, es Juan Mancebo. Ya estuvo con nosotros en otra reunión cuando leímos Memorias de un tramposo de Sacha Guilty, no sé si os acordáis, hace muchísimo ya, no me acuerdo ni el año. Y bueno, esta vez como vi que además el libro se desarrollaba en Messina, en Italia, yo sabía que él, porque además como nos manda tantos artículos y demás, pues yo ya sé por dónde va investigando, por dónde van los tiros. Y sabía que Italia, él pues era un país que tenía cercano y tal, y sé también que él está investigando entre lo que investiga, lo relaciona la literatura y el cine. Voy a presentarlo, voy a presentar también a la autora, como siempre, y después entramos todos a hablar del libro, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues Juan, le dije mandar su currículum y la verdad es que fue muy escueto, fue algo como así que lo voy a leer. Juan Agustín Mancebo es profesor de Historia del Arte en la UCLM, especialista en arte italiano contemporáneo de la primera mitad del siglo XX e historia del cine, la relación entre cine y literatura. Ha vivido en Florencia, Roma y Trento, donde ha desarrollado sus trabajos de investigación. A mí lo primero que me sugiere cuando leo eso es el libro que hemos leído, si podríamos hacer la versión cine, vamos, si se podía hacer una adaptación. ¿Tú cómo lo ves, Juan? Así de primera. No se oye. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Pilar, y al Club de Lectura por invitarme. Veo caras conocidas y otras que no lo son tanto, pero bueno, un poco, bueno, el currículum antes de nada te lo envié en sentido que, bueno, que tiene que ver con el libro. No es que... yo te agradezco que hayas pensado en mí para Dios Fantasmas, que es muy interesante, pero quizá me coge como muy lejano a las cosas que yo hago, aunque sean italianas. Pero sí que, en cierto sentido, hay ciertas partes del libro donde sí me reconozco, por ejemplo, las veces que he vivido en Italia, que bueno, pues es un país complejo y que bueno, también a eso alude la novela y luego lo veremos. Y entonces, en cuanto a lo de la adaptación, me parece muy interesante, ¿no? Porque cómo se trasladan luego las imágenes, perdón, las palabras a imágenes, ¿no? Que es un tema como muy complejo y aunque parezca muy sencillo es muy complicado porque son medios distintos, ¿no? Y siempre ha habido como grandes debates en torno a esto, ¿no? Pero sí, yo creo que sí que se podría hacer una adaptación y como estábamos diciendo antes de la presentación, yo lo veo casi un libro un poco, en este sentido, almodovariano, ¿no? Me recuerda mucho a ciertas historias también de mujeres, ¿no? No sé por qué, a lo mejor me recuerda un poco como a Volver, ¿no? Aunque realmente las apariciones en Volver de Almodóvar pues son más literales, ¿no? Son reales, ¿no? No como aquí que las apariciones de los fantasmas son evidentemente metafóricas y que están asociadas al sueño y al recuerdo. Y bueno, luego también pensé, digo, bueno, y supongo que qué director italiano podría hacerlo, directora, ¿no? Y bueno, a lo mejor Nanni Moretti, ciertas películas también se encuentran muy cercanas de las últimas, no de las primeras, ¿no? Las más maduras, ¿no? Las más jóvenes, así tipo Caro Diario, etcétera, que son como más gamberras, ¿no? Pero sí el Nanni Moretti de La habitación del hijo, más intimista, ¿no? Yo creo que, y además creo que yo creo que se adaptará al cine, me parece es complicado porque, claro, evidentemente, pues el personaje central es el de Ida, pues es autorreferencial y se basa sobre todo sobre su pensamiento, pero bueno, cosas más raras se han visto, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? De hecho, bueno, hasta Einstein quiso adaptar El Capital
de Karl Marx, o sea, y lo estuvo a punto de hacer, ¿eh? O sea que por eso se puede adaptar todo. Luego con De acuerdo. soluciones quizá Sí, más... estoy de acuerdo que Dani Moretti sí lo vería yo ahí dirigiendo esa película, vamos. Además me gusta. Bueno, voy a hablaros un poco, voy a leer literalmente la solapa del libro para refrescar un poco sobre la autora esta. Elegí ese libro porque tenía ganas de leer algún libro en italiano, de algún escritor italiano, empezar a mirar y tiene mucho de policíaca, lo que llaman ellos giallo. Tienen un montón ¿verdad?, de literatura policíaca y no, la verdad es que no me apetecía porque el año pasado ya leímos 3 seguidos, de muy distintos, los 3, la verdad que estuvo bien. Entonces quería algo distinto y esa vi que era finalista del premio Strega. El premio Strega es muy importante en Italia, es el premio, el galardón más importante y ella había quedado finalista. Digo, pues el libro bueno tiene que ser cuando ha quedado ahí finalista, ¿no?, de este premio. Os voy a leer un poco. Bueno, Nadia Terranova nació en Messina, en Sicilia, en 1978. Es escritora, claro, graduada en filosofía y doctora en historia moderna. Lleva años colaborando con diferentes medios de comunicación de su país y dando clases en la Escuela del Libro de Roma. Es autora de 2 novelas, la aplaudida Gliani al contrario, de 2015, y Adiós Fantasma, de 2018. Fue finalista del premio Strega, ese que os he dicho, 2019, y reconocida con los premios Alazio 100 Libri, Subiaco Città del Libro y Martolio. Es autora también de 7 libros infantiles, muy importante. Hay uno que además lo tenemos nosotros en Cuenca, en el CEPLI, que es Bruno, el niño que quería volar, que ganó también bastantes premios. Entonces, en libros infantiles ha recibido también numerosos premios y actualmente vive en Roma. El último libro se llama Como una historia de amor, es de 2020, y son historias distintas de mujeres. Tiene muchísimos libros más, pero están en italiano. Entonces, los que han sido traducidos en castellano son estos que os he dicho. Decir lo que os decía del premio Strega, que ese premio lo ha ganado gente así tan conocida como Cesare Pavese, Moravia, Umberto Eco con El nombre de las rosas, en 1981, y esa en 2019 es cuando ella quedó finalista. ¿Vale? Te dejo entonces a ti, Juan, que nos comente el libro, lo que tú veas, y después entramos todos a hablar y tú también participas con nosotros, ¿vale? Vale. Gracias. Bueno, pues nada, gracias. Un poco a colación de lo que decías, estaba ahora mirando porque me sonaba que el premio Strega este año, el 2019 lo ganó Antonio Scurati, que por cierto con la trilogía de M, que por cierto yo me he leído el primer libro, además ese sí que está más cercano a las cosas que hago yo, porque es una historia de Mussolini que ha tenido un gran éxito en Italia. Claro, aparte es un libro muy, muy complejo y, bueno, evidentemente también muy político y que evidentemente, pues, claro, evidentemente le dieron el premio porque es otro... Supongo que es otra idea, ¿no? Además, yo me lo estoy leyendo en paralelo a me lo he leído, o sea que además que son como 2 mundos muy distintos. Y bueno, un poco tengo unas notas, o he tomado unas notas sobre a mí lo que me ha sugerido Adiós Fantasmas. Y bueno, que es primero el formato del libro, que es un libro pequeño, íntimo, muy personal y fundamentalmente pues habla o a mi juicio pues habla de la soledad, habla de la memoria y habla del recuerdo, ¿no? En ese sentido también está concebido como una especie de espejo, ¿no? Es el espejo o de juego de espejos entre nuestros, digamos, entre nuestros antecesores y nosotros mismos. Y bueno, también porque la novela evidentemente tiene que ver con la pérdida y la desaparición, ¿no? Es decir, la figura de ese padre ausente, ¿no? De ese padre que ni siquiera muere, sino que desaparece sin saber muy bien dónde se encuentra o por qué se ha ido, ¿no? Es decir, esa pregunta que ya se interroga durante toda la novela. Es decir, también esa ausencia del padre es también la idea de sobrellevar la misma. Y bueno, en ese sentido también hay una particularidad que es la extraña y compleja relación que tiene con la madre, ¿no? Es decir,
la madre cuando evidentemente pues su madre adopta ese rol que ha salvado, digamos, a la hija de los padecimientos de la ausencia de sin padre, pero también, bueno, pues tienen unas relaciones como muy complejas, ¿no? Además, esa idea también del espejo es que, bueno, pues realmente, a mi juicio, ¿no? Ella tiene una vida, y ahora lo veremos, que es una vida muy parecida a la que tienen sus padres, ¿no? O la que habían tenido sus padres, ¿no? Luego también la idea geográfica, que a mí me parece muy, muy importante, porque, bueno, la protagonista llega a Mesina, bueno, pues a la casa, además van a venderla, con esa idea de vender la casa, ¿no? También es un poco una idea que por ejemplo, García Márquez también explota en ciertos escritos, ¿no? La idea de la desaparición también de la casa como el hogar, ¿no? De la idea de la casa, que es muy importante porque también se dice a lo largo de la novela, ¿no? Es decir, hay una fijación por la idea de que realmente solo tenemos una única casa, aunque vivamos en muchos sitios, ¿no? La única que realmente es nuestro hogar, ¿no? Pero digamos que también está para ella, es una casa con sospecha, está entrecomillada, porque su madre, de hecho, pues lo que quiere es deshacerse de ella, ¿no? Es decir, deshacerse del único vínculo que ella tiene, pues, con su origen, con su padre desaparecido, etcétera, ¿no? Además, de hecho, es muy importante la idea también de intentar arreglar algo que se ve a lo largo de la novela, que ha sido también prácticamente un desastre, ¿no? Un desastre, digamos, también simbólico, ¿no? Ella llega a Mesina también para cerrar un capítulo de su vida, y bueno, también da título a la novela, que, bueno, pues sin hacer spoilers sería un poco como finaliza, ¿no? Pero intentar apagar o cerrar todo ese tipo de fantasmas con los que ha convivido hasta prácticamente su madurez, ¿no? Es decir, esos fantasmas a los que ella quiere decir adiós, pues prácticamente han sido los que han generado, pues, todo un sistema vital que, digamos, pues tampoco es, llamémosle, es satisfactorio, ¿no? Bueno, también, en cierto sentido, no quería que se me olvidara, es una novela en cierto sentido autobiográfica, ¿no? Porque ella también es de Mesina, la autora, y también vive en Roma. Y bueno, además hay una idea también muy interesante, que a mi juicio, ¿no? Es decir, cómo cambia ese mundo de las islas, o ese mundo de insular, ¿no? De Sicilia comparado con Roma, ¿no? Porque, bueno, pues ella es muy mediterránea, ella llega a Roma como un refugio también para sus propios fantasmas, pero además dice que, en una parte muy interesante del libro, dice que no se acostumbra a esa vida frenética de Roma, que, bueno, no es tan frenética si vives en Roma, y dice, al agacharme y salir de los autobuses y del metro, que, bueno, pues un poco su cuerpo se habitúa a los techos, ¿no? Esa dualidad que plantea geográfica entre los espacios de las ciudades y la vida, pues eso, la vida insular, despreocupada, mediterránea, que además ella practica, ¿no? Porque, de hecho, bueno, por ejemplo, cuando se desplaza a Mesina, lo hace en barco, ¿no? O sea, además hay ciertas ideas también en ese sentido muy, muy mediterráneas. También hay una idea que, bueno, yo creo que tiene que ver con, evidentemente, con los grandes procesos literarios de la historia, ¿no? La idea del viaje, pero sobre todo también, y esto ella lo dice en el momento en la novela, ¿no? También como para ella su viaje otra vez a Mesina es un retorno, llamémosle, dantesco, ¿no? Ella además hace alusión a la Divina Comedia, a los ríos de los condenados. Es una idea además muy interesante porque, bueno, la presencia de Dante, por ejemplo, en la cultura italiana, curiosamente, es muy poderosa, ¿no? Y de hecho, pues siempre, bueno, además desde el 19, ¿no? Y aparece con mayor o menor profusión en las novelas, ¿no? Y bueno, la idea de la casa, ¿no? La idea de la casa como ese espacio simbólico que tiene mucha importancia. Ella reconoce la casa cuando
cuando además esa idea también de compartir ese proceso de desposesión, ¿no? Es decir, cuando nada más empieza la novela, dice, bueno, dice nuestra casa, ¿no? Pero mi casa no era, porque yo ya me he ido, yo estoy en Roma, vivo con Pietro, etcétera, ¿no? Es una idea que le hace compartir ella, le hace compartir su madre, pero ella no se siente evidentemente identificada. Y también esa idea de que es un espacio que quiere repudiar. O sea, es decir, la idea de los objetos. Además, hay un momento al final de la novela muy interesante cuando dice, bueno, creo que llama a Pietro, no lo recuerdo, y dice, bueno, pues, oye, mi madre ha metido todas las cosas, todos los objetos en una habitación y yo no puedo estar en esa habitación porque esos objetos evidentemente me retrotraen a mi pasado, ¿no? Es decir, también repudiar esa vida anterior y vuelve a ese espacio de simbólico, geográfico, que realmente pues, no le interesa, ¿no? O no le interesaba, sí le interesa, pero no quiere volver a tener ese recuerdo y ese dolor. Y bueno, la idea del Islario, la idea del viaje, y bueno, Roma Para ella es otro viaje que hace, pero también para convertirse en otra persona, para deshacerse de ese pasado que le provoca tanto dolor, ese pasado que además es también muy interesante en la novela cuando dice, bueno, pues mis vecinos son evangélicos, son felices, la felicidad de los otros, mientras que nuestra vida es una porquería, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y además ella se reconoce también en que todos los demás están contentos, menos esa familia que, bueno, evidentemente, pues vive con el conflictivo recuerdo del padre desaparecido, ¿no? También esa idea que se extrapola a su propia vida, ¿no? Las relaciones con Pietro, que son unas relaciones, pues, prácticamente amistosas, pero sin ya, digamos, ningún tipo llamémosle, de pasión, ¿no? También la idea, por ejemplo, de no tener hijos, ¿no? Que además para ella es decir, cuando su madre hay un momento en que le inquiere, oye, ¿por qué te casas si no quieres tener hijos? ¿No? Y además ella dice, yo no los he buscado, yo no los, ni Pietro ni yo los hemos buscado y además que no los queremos, ¿no? De hecho, además, ese elemento también es netamente anti-italiano, ¿no? Ese de no tener hijos y de decidir no tenerlos, pues evidentemente pues también rompe como ese cordón simbólico con el país, ¿no? Por ejemplo, con la idea del país, sobre todo en el sur, que es mucho más acentuado que en el norte de Italia, ¿no? Y bueno, la idea de ese matrimonio también, bueno, que funciona prácticamente en stand-by, pero también que ella se casa con su marido porque es el hombre que esperaba reconocer, ¿no? Y de hecho, bueno, pues un poco realmente ella llama o considera el matrimonio a esa idea de realmente que es cuando se acaba el sexo y cuando se acaba la pasión. Eso es el matrimonio, ¿no? El matrimonio es una convivencia extraña, sin ningún tipo de pasión, donde no pasa nada, pero en la que se reconocen y se dan las buenas noches por WhatsApp, ¿no? E incluso además esa idea también muy interesante de que Pietro no va a Messina. No va a Messina porque odia el mar, ¿no? Es una idea. Además, cuando su amiga Sara hay un momento que también le dice, oye, bien, oye, ¿y cómo te casas con un tipo que no le gusta el mar cuando tú estabas siempre en la playa, ¿no? Esa serie de contradicciones, ¿no? Es decir, porque igual ella busca también ese espejo contrario que intente salvarla de su naufragio, ¿no? Que, bueno, pues yo creo que en la novela ya está completamente naufragada. Bueno, una idea también también que me gusta mucho es la referencia al nido, ¿no? Al nido que tiene que estar sucio. Esa idea de que, bueno, pues las casas tienen que ser vividas, desordenadas, o sea, no como esa especie de... Además, yo creo que en ese sentido ella es muy, muy inteligente, ¿no? Es decir, hay vida donde hay desorden, pero también la vida tiene que ser desordenada para que sea una vida de verdad pasional, interesante. Es decir, ella que, por ejemplo, tiene una vida tan estratificada y tan ordenada, pues evidentemente pues no es una no vida, ¿no? Bueno, la idea que hemos dicho antes de viajar no en avión, sino en barco, la condición marina de Sicilia, mediterránea, la comunicación pretérita también con los elementos exteriores, ¿no?
Y bueno, también, por ejemplo, hay un momento muy interesante, a mi juicio interesante, cuando ella describe profundamente de la primavera, ¿no? Es decir, esa idea de que, bueno, a todos nos gusta la primavera porque nacen las flores y tal, pero ella entiende la primavera como una estación de nacimiento, pero que está anunciando la muerte, ¿no? O sea, también es una idea que, bueno, también es constante a lo largo de la novela, es decir, bueno, sí, la primavera es muy bonita, pero bueno, se va a acabar, ¿no? Tiene un sentido evidentemente pesimista, ¿no? Bueno, la idea también bueno, no sé si me estoy alargando mucho, que yo hablo como, yo sí, cuando eso paro, ¿eh? Ya nos hace un resumen final y entramos todos Vale, en vale. tropel. Venga, pues, bueno, que a mí me ha parecido también muy interesante. Yo pensaba que se me iba a quedar corto y al final me va a sobrar, ¿no? Para que veas. Sí, bueno, la idea de los sueños. De los Es una idea sueños. que me parece fantástica. Hace poco me estaba leyendo un libro de Martin Amis, el último que ha sacado en Anagrama, que es buenísimo también, y decía que nunca había que hablar de los sueños en las novelas, ¿no? Es muy interesante. Y además, lo del tipo decía que nunca más de 2 líneas, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, Nadia Terranova habla mucho de los sueños y funciona, ¿no? Para que veamos que también los grandes genios se equivocan. Y decía que, bueno, pues esa aparición del sueño como la aparición de los fantasmas, de los difuntos, también es muy italiana, pero también esa idea de que los muertos son los jueces celosos de todos nuestros actos, ¿no? Y también dice que, bueno, pues esa idea también de los, evidentemente muy del sur, bueno, muy española, aunque ya desaparece, que es la idea de los santos, que vuelven esa especie de muerte, no, de una muerte que no será física, sino esa muerte que tiene que ver con la ausencia, ¿no? Es decir, esa aparición de los muertos también, que luego desaparecen, aunque para ella es como muy, muy relevante. Y luego ya simplemente para finalizar, es decir, también un poco a mi juicio, ella se focaliza, el personaje, además yo creo que la propia autora lo hace muy bien, ¿no? Se focaliza en el dolor de la protagonista e incluso hay un momento casi paranovelístico cuando Sara le dice, bueno, pues cuando yo aborté, tú solo me reconocías en tu dolor, dice, y al igual que tu madre, cimentabas con palabras todo aquello como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es decir, también hay un momento en que ya evidentemente está estableciendo un nudo simbólico con la figura de la madre, es decir, que ya se está convirtiendo también en su madre, por eso hablo de un espejo casi en ese sentido, pues literal, porque al final nos convertimos o realmente igual no quiero ser muy pesimista, ¿no? Pero nos convertimos en todo aquello que no queremos ser, ¿no? Y eso la protagonista pues lo asume, aunque al final, bueno, pues evidentemente, no, sin hacer spoiler por si nadie se la ha leído, pues ella intenta a través de esa cajita simbólica que lanza al mar, también muy mediterráneo, evitar también esa idea también táctil o áptica del padre, ¿no? Que bueno, va a desaparecer finalmente en el mar, aunque eso va a ser imposible, ¿no? Y bueno, con esto es que no quiero decir ya más cosas porque tengo un montón de notas. Muchísimas gracias. Bueno, me interesa que hablen los demás. Sí, claro, Juan, y también puedes intervenir tú, o sea que ahora sí podemos hablar todo, también tú intervienes. Oye, muchísimas gracias porque has sacado un montón de ideas que sé que sí que le hemos pensado muchísimo y otras que bueno, que igual pues hay que darle vuelta porque ese libro, habrá gustado más o menos, pero no ha dejado a nadie indiferente, eso seguro. Y que lo que has comentado de que parece que es ella, que es autobiográfico, pues sí, parece que es una experiencia vivida, vamos, eso está, ella no, vamos, he visto entrevistas de ella, no lo dice, pero bueno, que está claro, y todos los que hemos sufrido una pérdida, yo creo que nos hemos visto reflejados y que lo consigue magníficamente, además tiene un estilo literario que es tan íntimo, tan conmovedor, tan intenso, que te lleva donde ella quiere y lo consigue además. Pues a ver, Carmen Pérez Iniesta, que sé que se va prontito, ¿qué nos puedes contar, Carmen? Sí, hola, buenas. Pues a mí el libro realmente me gustó muchísimo. Cuando lo leí, sí es verdad que me lo he leído hace tiempo y no fui tomando notas, pero sí que tengo en mi cabeza algunas ideas, así que me llamaron mucho la atención.
Entonces me gustó mucho, pero bueno, realmente es un libro muy pesimista, o sea, muy dramático, ¿no? O sea, si estás con un bajón, desde luego, y te lo lees, ya es hundirte, porque hay sobre todo dos ideas. Una es la de la desaparición del padre, que es continua en la novela y que a veces es un poco reiterativa, es verdad, que a veces es un poco pesado con la desaparición. Para mí a veces, pero bueno, o sea, lo que es la desaparición de una persona, el desasosiego que eso genera, o sea, yo me impresionó porque es verdad que cuando oímos noticias de desapariciones, dice, Dios mío, esto debe ser terrible, ¿no? Pero creo que ella lo plasma de una manera, o sea, como si su vida ahí ya hubiese acabado, ¿no? O sea, con ya la desaparición del padre, la vida ya hubiese, o sea, terminado. Y, o sea, la idea de la desaparición y cómo lo va argumentando y lo que ella va viviendo, o sea, me impresionó muchísimo. Y luego otra cosa que también me llamó mucho la atención es muchas frases que escribe, que además se pone en la piel de gallina cuando habla o sea, de la muerte, ¿no? La verdad es que leí una frase que la verdad es que no la apunté, pero que era más o menos que como que naces y ya estás muerto, o sea, naces, pero tu nacimiento ya quiere decir que vas a morir. O sea, y alguna frase de esas de verdad que me llegó, digo, uff, madre mía. O sea, que te quedas, me dejó impactada, la verdad. Algunas frases suyas me dejaron, o sea, se me quedaron en la cabeza un tiempo. O sea, hay alguna frase que se me quedó en la cabeza. Y ya te digo, esas dos ideas, o sea, de la forma de tratar el tema de la muerte y la de la desaparición del padre, me han llamado mucho la atención. Y el libro me ha gustado mucho cómo está escrito, es un estilo muy sencillo, la traducción, no sé, estará bien hecha, imagino, y se lee fácil, o sea, se lee fácil. Y bueno, yo quería comentar solo, no sé si habéis comentado que era un poco autobiográfico, pero no sé hasta qué punto, imagino que la desaparición del padre y eso, no sé, imagino que no llegaría a tanto, ¿no? Imagino, no lo sé, la verdad es que no sé hasta qué punto puede ser autobiográfico, pero bueno, que pasan cosas muy fuertes. Pues sí. Y luego además también me llamó la atención que está contando sus desgracias y luego a través de la amiga y la otra historia del albañil que está arreglándoles el tejado, te das cuenta y dices, bueno, tu historia es fuerte, pero fíjate qué historias tan fuertes tienes cerca, ¿no? O sea, unas historias súper fuertes, o sea, la tuya es fuerte, pero imagínate que las otras, ¿cómo son? O sea, sí, el más todavía, ¿no? O sea, que yo te digo, el libro, la verdad es que me dejó, cuando lo terminé de leerlo, me dejó, no sé, muy pesimista el libro. Pero bueno, me gustó, me gustó. Valentín, que sé que también te vas pronto, ¿qué opinas del libro? ¿Estás por ahí? Pues sí, pues poco más que añadir de lo que han comentado Juan y María. Yo creo que el libro, sobre todo al final, sin hacer spoilers, pues... Sí, pero hazlo porque se supone que todos tenemos que haberlo leído, así Sí. que no te preocupes, sí. Bueno, la disyuntiva final que pone, ¿no?, de cómo afrontar tus fantasmas, pues es clara, ¿no? Los puedes afrontar al estilo como lo hace el chaval, el albañil. Un poco como diría Kurt Cobain, ¿no? Mejor apagarse que quemarse lentamente. O los puedes afrontar en parte gracias a ese chaval, como hace la protagonista, ¿no? Que es pues ya desprendiéndose de lo que le hace mal y pasando página. Entonces yo creo que esa disyuntiva final es interesante y bueno, luego todo lo demás que se ha añadido, las formas, la estructura de los capítulos me resulta muy curiosa, esos mini sueños que dura una hoja el capítulo y luego capítulos más largos, pues esas cosas hacen que el libro sea bastante dinámico y sea diferente al resto de libros que son todos los capítulos iguales. Ese detalle también me llamó la atención. ¿Ha sido fácil de leer para ti? Sí, la verdad que cuando leí las hipnosis creía que iba a ser un poco más pesado, ¿no?, por el tema que trata, pero sí ha sido bastante ágil con la duración de los capítulos y los títulos también de los capítulos, pues llaman un poco a la curiosidad en cuanto a lo que va a pasar, pero sí ha sido un libro interesante de leer, sí. Pues podéis levantar la mano, no, vamos, que podéis hablar cuando queráis y que tenga que estar así llamando a cada uno de vosotros. Ángel, Nicolás, que no te conozco. ¿Estás ahí?
Hola, sí. ¿Se me escucha bien? Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí. Que respecto a lo de la golondrina, yo es que he apuntado varias frases y es una de las metáforas que yo no la había visto de esa manera. Que la vida tiene que ser desordenada para vivir y es justo eso lo sucio. Y no sé si se refería a lo de la muerte. A mí también se me ha hecho a veces pesado. Es decir, la autora lo hace bien en ese sentido. Tiene un estilo sencillo para que no te atiborre demasiado, pero la constante desaparición es un tema recurrente. Se ve que el personaje está en depresión y aún no ha salido del trauma. Entonces, ejemplifica muy bien cómo se puede sentir una persona en esa situación de estar ahí. Lo único que veo con ellos, con esa pesadez, es que se consume a ella misma, no ve la realidad como debe ser. Y ahí es donde está el choque de la realidad con la amiga, que a partir de la amiga empieza a ver que su padre no era eso que ella se imaginaba que era. Con lo de la voz también, ya es como lo último, que se da cuenta de que no recuerda a su padre como tal fue, sino es una imagen que tiene de él. Y no sé si es la frase esta que dice, la muerte es un punto y seguido, mientras que la desaparición es la falta de punto, de cualquier signo de puntuación al final de palabras. Yo diría que esa es, no sé si es la frase que decía la María Pilar, creo que se llama. Sí. No sé si es esa. Sí. María. Sí, esa es una de las frases, desde luego, y como esa hay bastantes en el libro. Página 34. Son impresionantes, sí. La verdad es que la próxima vez me las voy a apuntar porque es verdad que hay frases impresionantes en el libro, que se te pone la piel de gallina, vamos. Esa precisamente también la tengo yo subrayada y es que tiene que ser tremendo cuando una persona no le puede hacer el duelo. Ella lo dice también, dice, porque se muere, le llevas una flor y tal, sabe que está ahí, lleva su dolor, pero cuando desaparece, ¿qué nos puede decir Ana sobre ese tema? Pues yo sí que me he apuntado algunas frases. No, yo también. Porque, muchas. claro, el tema me toca muy de cerca. Y por una parte tiene que ver con eso, ¿no? Todo el dolor que está presente ahí en el libro y que se palpa y que te lo sabe transmitir muy bien, pues tiene que ver con las circunstancias de la desaparición del padre, pero luego también tiene que ver con el tipo de afrontamiento que hace ella, porque parece que ahí hay como una evitación muy clara de no querer, ¿no? De quedarse aferrada a esa herida, como también le dicen algunas veces, le dicen, eres esclava de lo que te pasó, permitiste que tu dolor te devorase, pues esto, el quedarse abrazada a la herida. A mí me parece que está muy bien contado. O sea, que la narración para mí es impecable. Luego te puede gustar más o menos pues por la temática o por lo que sea, ¿no? Pero la manera en la que tiene de intercalar tanto presente como pasado, la realidad con los sueños, las metáforas, las imágenes que utiliza. Es verdad que habla continuamente, pero porque es un tema que es como el núcleo del libro. Habla de la desaparición, de la muerte, pero lo hace de una manera, o sea, para mí muy, muy bonita sin caer en la sensiblería, ¿no? Y había notado yo por aquí, no se había muerto y nunca se moriría, el luto sin cadáver que ensombrecía nuestra casa. Después los días se habían transformado en un único día, antes de que fueran las 6:16 para siempre, ¿no? Y esa experiencia que ella cuenta y que te transmite así en palabras, me parece que sería muy difícil lo que hablábamos al principio de la adaptación cinematográfica, porque, wow, poner en imágenes estas expresiones que a mí me parece que son tan potentes, tiene que ser bastante complicado. Y bueno, luego el hecho de que también comentaba el compañero, de que lo narre en primera persona, pues hace que tú solamente conozcas su punto de vista. Y luego es cierto que cuando habla la madre y habla del tipo de relación que tenía con el padre, ofrece otra visión distinta. Cuando habla la amiga, incluso le llega a decir que ha sido un poco egoísta por su parte, al dejar sola a su mujer, a su hija, al desaparecer sin decir nada y dejarlas ahí, ¿no? Como en ese limbo, pues también pues te ofrece otra visión, que a lo mejor la que te ofrece la protagonista, que te lo está contando en primera persona, está como un poco más distorsionada, ¿no?
¿Y cómo se hace ese duelo? Pues a mí es que no me parece que sea pesimista porque me parece que el final marca una nueva etapa. Sí, me parece purificador el final, porque ahí además. realmente empieza a hacer otro tipo de afrontamiento distinto. Ahí es cuando ya, incluso creo que hay una escena donde escribe en el banco, no sé si como a modo de epitafio o algo así, ¿no? Escribe en el banco y se siente mejor después de esto. Y luego, pues el soltar, para mí el tirar la caja al mar también es estar abrazada a la herida, pues de repente el soltar y empezar a vivir de otra manera distinta. Y realmente me parece que eso sí que es, pues eso, como algo más positivo. Yo al final, al revés, lo veo que es un alivio, que es purificador, que se encuentra bien. Al final dice, yo río y son las 6:17, o sea, ya he pasado de eso. Es como la caja esta, yo no podía enterrar a mi padre, pues aquí que llevo la voz de él y llevo el olor, que además me llama mucho la atención, porque yo creo que es así, que se te quedan de las personas eso, el olor, la voz, por lo menos a mí me pasa, lo dejas ya y deja volar a esa persona que te ha tenido ahí con el dolor aprisionada. No sé cómo lo veis, ¿qué dice su Maribel? Hola, buenas tardes. Pues vamos a ver, el libro al principio no me enganchó mucho, luego ya sí que parece que le cogí un poco. Pero bueno, yo el libro veo como que esta mujer, sí también lo creo, me ha parecido durante toda la lectura como que pudiera ser autobiográfico. Y me ha dado toda la novela la sensación de que es una persona que huye de la realidad. Realmente cuando le ocurre la desaparición de su padre, ella es una niña y pienso que quizá mucha culpa también la tiene la madre, ¿no? Porque la forma de afrontarla, que no digo yo que sea fácil, porque yo no he vivido algo así, yo he vivido pérdidas, pero han sido pues fallecimientos. No es lo mismo que alguien que se va y que no sabes qué ha pasado con esa persona, ¿no? Pero por lo que ella va explicando durante toda la novela, la madre crea un ambiente en la casa en el que ellas se quedan ahí aisladas y todo el resto del mundo es feliz menos ellas y nunca jamás se vuelve a mencionar al padre desaparecido, ¿no? Entonces es la impresión de que es una forma que no, vamos, yo creo que no es la forma de afrontar una desaparición, porque esta persona, o sea, ella, la protagonista, se queda toda la vida colgada de eso. O sea, en esa falta de puntuación, ¿no? De punto final o de punto y aparte en su vida. Y bueno, pues el libro me ha parecido que está muy bien, o sea, que te sitúa muy bien en esa vida de esa mujer, que vuelve un poco forzada, bueno, vuelve forzada totalmente por su madre a la venta de esa casa que representa para ella todo su pasado y vuelve pues muy a su pesar, la verdad, porque ella quisiera a lo mejor quizá olvidarlo y dejarlo ahí aparcado, ¿no? Como ha ido haciendo con todo. Pero yo creo que al final es algo que le viene bien, porque de esa manera tiene que afrontar lo que ha pasado en su vida, volver a esos paisajes que describen muy bien, por cierto. Yo no he estado en Mesina, pero bueno, incluso miré algunas fotografías y tal, a ver si coincidía el barrio este, el barrio el otro, no sé qué. Esa descripción de la isla, o sea, de la isla, del paisaje, de los acantilados, de las playas, de lo que es la ciudad, la población, los barrios, el barrio de su amiga. Entonces ella se ve forzada a volver allí, a enfrentarse con su pasado, a ponerse en contacto con sus vecinos, que nunca lo había hecho. Es increíble, o sea, sus vecinos eran súper felices, según ellas, por lo que oían a través de las paredes, pero y estaban ahí como súper cabreadas con los vecinos porque habían construido ese tejado, esa parte del tejado 3 centímetros más alto que el suyo y les caía toda el agua y tenían todas las humedades por su culpa, y luego resulta que si a lo mejor hubieran llamado a la puerta como hacen en ese momento y le digo, oye, ¿qué pasa esto? Pues se hubiera solucionado todo, ¿no?
Pero yo pienso que esa estrategia que coge su madre y que ella, pues como niña, la sigue, de no afrontar lo que ha ocurrido y no pensar que los demás también tienen problemas. Por ejemplo, su amiga, cuando ella se pone en contacto con su amiga y su amiga pues es que no quiere ni verla porque ella ha tenido también problemas en su vida y cuando se apoya en la protagonista para afrontarlos, pues ella solo piensa sigue pensando en su vida, no apoya a su amiga en su problema, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo pienso que sí que es lo que narra el libro es cómo obligatoriamente tiene que volver y eso le proporciona la manera de enfrentarse por fin a lo que no ha hecho en toda su vida, porque ella es que cada sueño era una historia, una versión de lo que le había ocurrido al padre. Y ninguna, claro, ninguno era real porque realmente no sabía lo que había sucedido. Yo he conocido a algunas personas que han tenido desapariciones en su familia. Yo tenía un amigo que su padre, es que me ha recordado mucho, porque su padre desapareció, bueno, se marchó y dejó a la madre y los 3 hijos, él tenía 5 años, y jamás en la vida... Bueno, sabían que estaba vivo, pero no sabían, o sea, el padre ya no se había hecho cargo de ellos y él toda la vida se culpaba, decía que era culpa suya y era irracional. Y es una persona inteligente, con estudios, y sin embargo él toda su vida se había culpado de esa desaparición de su padre. Y a mí me ha recordado mucho el libro a este chico, por ejemplo. Bueno, este chico que es más mayor que yo, ya no es un chico. Pero toda la vida decía eso, no es que mi padre se marchó por mi culpa. Vamos a ver, si tú tenías 5 años, ¿cómo se va? Y no había forma de sacarlo de ahí. Y el libro me ha recordado mucho. Hombre, la protagonista también se echa las culpas a ella y además yo creo que con la madre, no sé, Cortés, si estás por ahí, ¿estás? Cortés. Estoy aquí. Vale. Que en la relación que tienen la madre y la hija, ¿no crees tú que puede ser también porque no supo de alguna manera retener al padre o no supo cómo manejar la depresión que tenía? A ver, a mí no me gusta echarle la culpa a las madres, que para eso soy madre y lo hago lo mejor que puedo. Entonces, bueno, yo creo que cuando una persona ya es adulta puede buscar las herramientas para solucionar sus problemas emocionales. Entonces, ya te digo que echar la culpa. La madre quizás sí, la hija tenía que cuidar un poco. Es que, no sé, me llama un poco la atención esa que habla de la relación de la madre con el padre, la hija con el padre, pero no había como una relación de familia. Desde luego debe de ser una situación dificilísima y cada uno supongo que intentará decir sálvese quien pueda. Evidentemente la madre, yo creo que también se ven los detalles de cómo cuida a su hija, cómo le prepara las cosas que le gustan, de la comida, también tenía detalles. Quizá no lo sé, las culpabilidades y las cosas. No es que sea culpabilidad, sino el rencor que tenía con su madre, porque no tiene una relación buena y la madre y la hija. Igual es que hay celos, vete tú a saber, no sé, a mí me ha hecho más caso, a mí me ha hecho menos caso. Desde luego la relación no era buena, pero yo a la madre la exculpo, lo siento. Sí, está bien, pero que no sé yo por qué la madre, es verdad, la hija tiene ese rencor porque hay mal rollo, se ve desde el principio cuando ellas hablan y demás, y además lo dice ella, como que está de la madre hasta la gorra. Sí, hay una mala relación. Lo que pasa es que yo a la chica pues también la veo en el detalle con la amiga. La amiga me acaba de ella diciendo, mira, chica, eres muy egoísta, déjame. Entonces, no sé hasta qué, no sé. Yo creo que ella es mejorable y podía haber enfrentado los problemas un poquito antes, no esperarse 23 años y a conocer, a darse, bueno, de la historia tan terrible de Nicola, que es una historia tremenda. Y
que con la edad te das cuenta que todo el mundo llevamos nuestra mochila detrás y que ella tarde tanto tiempo en descubrirlo, pues no sé, me parece un punto negativo para ella. Hemos dicho que el tema principal es lo de la desaparición del padre, pero bueno, la relación entre la madre y la hija también es un tema importante. ¿Tú no lo has visto así, Lourdes? Hola, no te oímos, Lourdes. Micrófono. Ya está. ¿Me oís ahora? Sí. Vale. Pues hola. A mí me parece que de entrada los tres forman una familia un poco compleja. Yo no veo un carácter, en el padre tampoco veo un carácter asequible. Era como protector de la hija, pero solo a veces. La hija era a veces la protectora del padre cuando la madre le enviaba por ahí a algún sitio con él o le dejaba la comida. No lo sé, creo que es un señor un poco especial desde el punto de vista mental. La madre también tiene lo suyo, pero no sé si es porque llevaba la carga o porque ella considera que lleva la carga de la conducta del marido. La relación entre los tres la veo complicada. Desde luego, cuando el padre se va, la hija se queda con esa angustia para toda su vida y no termina de hablarlo con la madre, no termina de digerirlo, y desde luego veo, alguien lo ha comentado, que la relación de ella con su pareja es un poco la semejanza de la relación que veo entre los padres. Es una relación ni siquiera de amistad, diría yo, como un poco distante. Están juntos, pues en la actualidad no sé por qué, pero no les une mucho e incluso ella a veces, su marido quiere hablar con ella y ella lo rehúye. No lo sé, las tres personas de la familia me parecen especiales. Entonces eso se arrastra y ella, la relación que tiene con su amiga, que ha sido una amiga espléndida o han sido las mejores amigas, como dice, bueno, pues en un momento dado no supo darle el apoyo que la otra necesitaba y a partir de ahí se echa todo a perder, ya no se vuelven a hablar, no se vuelven a ver. No lo sé, es un libro que quizá al final, también habéis apuntado, es liberador, el final. Pero no lo veo tanto, pues que sí tira las cenizas o tira la cajita esa que tenía muchos recuerdos del padre, no terminan de deshacerse de la casa, lo van dejando apartado, o sea que hay determinadas cosas que no se solucionan y que en principio eran como un poco el objetivo de la novela, el hilo conductor, que ella vaya a casa para ayudarle a su madre. Y después no terminan de deshacerse de la casa. Entonces, no sé, lo que me han llamado la atención muchas posturas de todos los personajes y ninguna me ha parecido que sea un personaje cariñoso, entrañable, que quiera dejarse querer y querer. No lo sé, para mí ha sido un libro conmovedor. Y no me ha terminado de gustar en el sentido de, lo he visto pesimista, me ha parecido angustioso, ni siquiera al final me ha parecido liberador, porque, insisto, no se soluciona todo aquello que parecía que se iba a solucionar. También es verdad que después de él he leído varios libros más y por tanto no tengo todos los detalles, pero en conjunto ha sido eso. ¿Y tú, Ángel? ¿Lo ves así? ¿Liberador, purificador al final? No te oímos. No, a mí no me ha gustado el libro. Me parece, como Lourdes, que es un libro muy pesimista, que si quieres saber el proceso mental de una persona que está rayada, eso sí lo describe muy bien y en 250 páginas o las que tenga, pues vuelve y vuelve y vuelve. Ahí me ha resultado, sí, un poco desasosegante, pero muy pesado de leer y no le he visto. No sé, cuando lees una obra literaria parece que estás buscando también un poco empatizar con lo que decía Lourdes, con el personaje o con los personajes o con alguno, y que haya las claves para que se haga esa herida que describe, también haga una cicatriz.
entonces no lo he visto por ningún lado. Es más, me ha pasado un poco lo que me pasó con Leonardo DiCaprio en Titanic, que estaba deseando que se ahogara. Ay, pobre. ¿Y tú, José Antonio, qué nos puedes aportar? A mí me ha pasado un poco como Ángel, no me ha terminado de gustar, pero no sé muy bien por qué, porque si lo voy analizando por elementos, como que tendría todos los ingredientes para que me gustase. Me parece que la manera de escribir es muy elegante, con imágenes muy potentes, que yo, contrario que Ana, pienso que a un director de cine debería ser lo que le motivase para trasladarlo, que como película podría funcionar muy bien. La situas en Sicilia, con paisajes espectaculares. Yo cuando lo estaba leyendo solo me apetecía tomar café y pasta con berenjena, ¿no? No sé, hay como muchos componentes que creo que se podrían llevar al cine, imágenes muy poderosas, y sin embargo no me ha conmovido. Y creo que la obra intenta ser conmovedora con un tema, pues eso, de un duelo no superado ante la imposibilidad de, pues eso, pues en este caso el padre que desapareció. Y no sé si en este caso, por lo menos a mí, la brevedad de la obra a lo mejor no le ayuda, porque normalmente un libro muy, muy corto se lee de manera ligera, hace que pueda funcionar muy bien, pero desde mi punto de vista los personajes tienen poco desarrollo. En cuanto aparecen el padre y el hijo albañil, enseguida uno intuye que con el hijo albañil va a pasar algo y que eso se va a utilizar en la trama para que la cosa progrese, pero no se ha establecido un vínculo así como... A mí no me parece muy natural con la rapidez que se establece esa relación con Nico. Y con la relación que tiene con sus padres, uno intuye que ella debía tener una relación muy especial con el padre para no poder superar, que el trauma sea tan duradero, que pasen tantos años. Pero no hay episodios, bueno, uno intuye sí que cuando patinan, pero es todo como demasiado rápido. Y de la misma manera, esa relación tormentosa que tiene con la madre, pues yo no consigo ver por qué culpabiliza a la madre o por qué la madre no ha gestionado bien la situación. No sé muy bien cómo debería una madre llevarlo. En realidad, el punto de vista, que normalmente lo que debería hacer es empatizar con ella, conforme va avanzando la novela, a mí cada vez me hace precisamente verla como una persona más egoísta y darle a lo mejor más espacio a entender mejor a la madre. Probablemente sea una cosa intencionada por parte de la autora, pero me suele suceder lo contrario, ¿no? Que por muy malvado que sea un protagonista, conforme lo vas acompañando, compartes más sus puntos de vista o entiendes sus motivaciones, y aquí es todo lo contrario. Yo la relación que tiene con su marido la veo como una relación pues, muy utilitarista, no entiende muy bien por qué está con esa persona, y hay así como muchas ideas que a lo mejor están sobreentendidas y a mí me ha hecho que me cueste entrar. Y también, como decía Ángel, se me hace un poco pesado, no sé si Ángel o Carmen, que la idea esta del padre, de la pérdida, se repite mucho. También es verdad que yo lo leí en una tarde. A lo mejor si lo hubiese leído con más calma, trocitos, pues esa sensación de que esta misma situación ya se me ha contado, pues no la tendría. Y el caso es que creo que a lo mejor ha perjudicado, me parece que las primeras 20 páginas son buenísimas. Cuando empieza a contar que está en la cama con el marido, y yo creo que esas páginas son tan buenas, hay tantas imágenes que te sitúan muy fácil en una relación que antes era pues, que se ha perdido la pasión, que ahora están un poco por conveniencia, que luego el hecho de que repita tanto las apariciones del padre, que lo sigue viendo, o algunos de los sueños, a mí no me funciona muy bien. Quizás si lo hubieses hecho una lectura más fragmentada no hubieses tenido esa sensación un poco de hastío. Paco, ¿y tú cómo lo ves? Quiero decir que la hija es verdad que eso parece que lo tiene oculto. Cuando llega allí, claro, le vienen todos los recuerdos, sobre todo cuando ve todos los objetos y demás, que yo creo que también eso es una cosa que nos ha pasado cuando alguien se ha muerto y después ha ido a su casa, ha visto su ropa, tal y cual, pues se han venido recuerdos y una tristeza infinita. Pero la madre también lo tenía oculto, ¿no? Quiero decir que la madre, ese tema era un tema tabú. Sí, lo que pasa es que no ha habido comunicación, ¿no? Han pasado de la desaparición del padre sin hablarlo entre ellas, ¿no? Las dos lo llevaban, las dos llevarían su mochila,
tanto la madre como la hija, pero le da falta comunicación, no lo han comentado. Y claro, eso no va a pasar todo. Yo creo que cuando desaparece un ser querido y vuelves a su casa y te encuentras con los recuerdos, pues hombre, te da un poco de cosilla, ¿no? Te da, bueno, un poco no, te da mucha cosilla, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí se le enmorona todo a ella, cuando vuelve a su casa y encima para deshacerse de ella, porque la idea es arreglarla y venderla. Entonces, claro, yo creo que eso, no sé qué, lo habéis comentado al principio, estoy de acuerdo, la verdad es que es un libro complejo, ¿no? Y sobre todo para mí de mucha tristeza, ¿no? Y no conozco la vida de Nadia Terranova, pero me cuesta creer que ella no haya vivido esa situación o alguien muy cercano a ella, ¿no? Una situación similar, porque sacar tantas cosas tan profundas, y yo creo que todos en algún momento nos hemos identificado, porque todos hemos perdido a seres queridos, ¿no? Y sacar todo eso parece, no sé, la imaginación es así, pero tanta imaginación me cuesta trabajo creerlo, ¿no? Y luego lo que veo es que la novela, aunque tiene tres partes y muchos capítulos, pues tiene dos partes realmente para mí, ¿no? Una es la primera parte cuando nos pone antecedentes, que hasta que conoce a Nikos y pasa por el barrio de Maregoso, que es la segunda parte, ¿no? La primera es una mujer amargada, llena de culpabilidad, que no tiene, lo que hemos hablado, que tiene una mala relación con su madre o no tiene ninguna relación, que se casó, yo creo que en forma de escudo, y ahora ya pues no existe ni relación con el marido, no existe comunicación, ni existe deseo. Y luego, pues una segunda parte que es cuando conoce a Nikos. Ahí ya es cuando ella se da cuenta, aparte de la amiga, lo habéis comentado, que la amiga, cuando le echa en cara de que no la había escuchado, que era una egoísta, y luego conoce a Nikos y le cuenta una historia quizás más dura que la suya, pues es cuando se da cuenta de que la suya, que todo el mundo arrastramos un poco de mochila, la mochila, ¿no? Y lo que hay que hacer es ir aliviándola y descargándola, ¿no? Y ya es cuando, yo creo que es cuando, que no la habéis comentado, y no sé, a mí me llama mucho la atención, y es cuando está en misa, precisamente en el funeral de Nikos, cuando ella confirma de que tiene que aliviar la carga que lleva, ¿no? Y dice una frase que dice: ahora mi madre y yo podemos decir adiós a alguien y a través de un muchacho que nos despedimos también de otro que hace tiempo fue muchacho. Yo creo que ahí es cuando ella realmente, y luego por supuesto el título, ¿no? El título es bastante, ¿no? Elocuente, Adiós fantasma, ¿no? Ahí es cuando realmente ella, pues yo creo que dice, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo no sé ya la relación cómo seguirá con su madre, pero sí creo que ella se deja la mochila allí en su casa, ¿no? Que ya se despide. Y ya simbólicamente cuando, con la caja roja, pues cuando se deshace de ella. Entonces, ¿tú crees que a raíz de la muerte de Nico ya es cuando dice adiós fantasmas, no? Sí, yo creo que sí. Cuando lo confirma es como decía. Yo creo que es la frase esa grandilocuente, ¿no? Cuando está en el funeral, ¿no? Cuando dice, ahora yo me puedo despedir, ¿no? Pues ahora me despido de alguien que yo creo que simboliza un poco a su padre que no llegó a despedirse, y ahí en ese momento es cuando simboliza eso, ¿no? Esa despedida. Pero vamos, yo creo que sí, que es cuando habla con Nico y se da cuenta un chaval con 20 y tantos años la carga que arrastra, ¿no? Y bueno, la arrastra y fíjate al final, pues cómo desemboca, ¿no? Que desemboca en un suicidio de Nikos. Nicola, querías hablar, ¿verdad? Has levantado la mano. Sí, quería hacer un apunte respecto a lo que ha dicho José. Que, bueno, todo el mundo lo ha dicho, que pensamos que la protagonista es egoísta, pero a mí no me da la sensación de que siempre lo sea o de que lo sea de verdad. Porque una persona que está en esa transición, en esa agonía, en esa depresión, normalmente le cuesta salir de lo que es lo suyo, de ver más allá de sus narices, de que está inmersa en esa burbuja, no ve más allá, no es capaz de empatizar con lo de los demás. Y es como lo que dice Paco, que ya una vez que cuenta lo de la historia, de que hay otras historias, empieza a darse cuenta de que no solo existe su historia. Pues entonces no sé si es realmente egoísta o es sus circunstancias las que la hacen así. ¿Tú qué piensas, Ana? Ana Escribano. Ana María Escribano. Ay, qué lío de Anas. Somos dos Anas por aquí. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues sí, yo coincido
en muchos aspectos con todo lo que estáis comentando aquí. Es verdad que al principio me parecía muy repetitivo la primera parte del libro y, como decía Lourdes, me generaba mucha angustia volver a leer otra vez recuerdos del padre. Pero yo creo que precisamente la autora lo que quiere es generar en el lector esa angustia por algún episodio no similar, pero a lo mejor parecido que haya tenido en el pasado, y que la figura de la madre está ahí como culpable. Entonces, no sé si será el mismo episodio el que haya tenido la autora o no, pero algún episodio con la madre, quizás, y que por eso la haga culpable y tenga esa relación tan mala con ella en la novela, yo creo que es lo que un poco nos quiere contar y generar esa angustia en el lector. Hay muchas metáforas y al final yo creo que todos los personajes tienen un problema. Todos tienen un problema, y en la metáfora que comentabais antes del tejado yo creo que se resume una muy grande, que es problemas o mentales o personales, pero sobre todo problemas de comunicación, y que con un simple hablar, ¿no?, con el vecino, pues se hubiese solucionado ese problema, y esos problemas que precisamente no se hablan se van haciendo eternos y continúan ahí. Y bueno, también coincido en lo que decíais, que no se cierra al final el objetivo, que era un poco como el de la novela, el vender la casa. Y entonces aquí, pues una pregunta que me surgía, porque además el padre, precisamente el que se haya desaparecido, implica que puede estar por ahí. Entonces me surgía la pregunta si esta novela podría tener una segunda parte, y que el padre reaparezca y que haya un final feliz por la casa y cosas del estilo. Entonces me ha surgido esa pregunta. Muy bien. ¿Podría ser o no? No lo sé. Ana, ¿tú qué ves? La otra Ana. ¿Qué le contestas? Sí, bueno, yo es que justo levantaba la mano porque quería hacer el comentario que había hecho Ana María, ¿no? Que me parecía que esta repetición te acercaba a la experiencia de la protagonista, porque le da profundidad. Hace que tú te des cuenta de cómo ella se ha quedado enganchada ahí, anclada a ese momento de su historia. Yo creo que el padre está muerto, perdona. Sí. Ahí no le veo continuidad. Y en algún momento he llegado a pensar también que tomar esta decisión de irse de esta manera, porque no es lo mismo una persona que se suicida y que permite a sus familiares que puedan enterrar su cuerpo, que puedan hacer un ritual de despedida, que puedan hacer un funeral o llevarle flores, lo que cada uno haga según sus creencias. Que esta otra cosa, ¿no?, de vivir ahí. Y para mí la narración transmite muy bien eso, cuál es la experiencia de la protagonista. Y un apunte que quería hacer es que no podemos olvidar que tenía 13 años cuando le pasó esto. Entonces, a lo mejor es pedirle demasiado que lo hubiera gestionado de otra manera. Ahora es una mujer adulta y ahora ha hecho otra cosa distinta, pero posiblemente vivir una experiencia a una edad tan temprana, porque muchas veces se dice, o sea, de los niños cuando les ocurre alguna situación muy dura, enfermedad o lo que sea, que son muy maduros, pero es que los niños, y con 13 años Ida era una niña, no tienen que ser maduros. Es una responsabilidad muy grande, o sea, tienen que ser niños, y ella estaba cuidando a un padre que estaba en la cama con una depresión bastante importante, y a ella le correspondía vivir otras cosas por edad. Entonces le ocurre en un momento vital muy complejo y lo gestiona como puede. Entonces creo que también hay que ponerse un poco en el lugar de la protagonista y de las personas que tienen este tipo de vivencias, que al final uno hace lo que puede con lo que le pasa y con las herramientas que tiene. Y además la madre es que la hace responsable. Dale la comida a tu padre, está pendiente a tu padre, o sea que sí. Sí. Manoli, ¿qué dices tú? Que estás por ahí, no te veo. Manoli Torres. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, a mí me costó mucho entrar en la novela y tampoco por eso yo creo que los que estamos un poco más callados, a mí tampoco no he entrado en la novela, no me ha gustado.
Me ha parecido como que narraba los hechos desde fuera, me ha parecido muy pesada y tampoco he empatizado ni con la protagonista. Y yo solo tenía subrayada una frase, bueno, tenía muchas cosas de las que habéis dicho. En la página 96 ella dice: comprendí en ese momento lo que es de veras una madre, algo de lo que no hay cómo protegerse. Dicen que una madre le da todo sin pedir nada a cambio, pero nadie dice que lo pide todo y da lo que no pedimos tener. Bueno, la relación entre la madre y la hija es tremenda. A mí me parece que ella desde pequeña, claro, no puede comunicación. Bueno, sí podría haberla de adultos, pero es que yo creo que no ha habido nunca en la vida comunicación entre los tres, entre la madre y la hija. A mí no me ha leído a trompicones, acabé de leerla, pero tampoco no me ha gustado la novela, la verdad. Me ha costado mucho entrar y no me ha parecido muy... ¿El estilo tampoco te ha gustado de ella? ¿El estilo no me ha gustado. No, ni tampoco las partes estas donde estaban las partes de los sueños, tampoco no me ha enganchado. No he conseguido... Lo de los sueños, la verdad que era complicado. Era como que la estaba leyendo, le estaba pasando a otro, pero no me ha gustado, la verdad. ¿Y tú, Benan? Hola, Benan. Ya voy. Hola. A mí tampoco me ha gustado. Lo he dicho al principio. Bueno, independientemente de todo lo que habéis dicho, que está muy bien escrita, que sí, como de esas Pero decir me ha gustado o no me ha gustado, no. Sí, no, me refiero más... que aparte de todo eso, yo creo que es una historia como muy manida en la escritura, sobre todo mediterránea, que al fin y al cabo es el silencio, los secretos familiares. Entonces, desde ese punto de vista de los silencios y como que no se ahonda en nada realmente, todo se ve muy por encima. Y a mí eso no me ha gustado, porque la madre da lo que puede. Y además ella lo dice en un momento dado, es que yo a tu padre no quería verlo así. Entonces eso de proteger o de sobreproteger lo que no se habla no existe. Que estaban depresivos, ellas quizás más que el padre. Él pues se va con tu pelota. Entonces me parece que no ahonda en nada, no empatizo con ningún personaje. Entonces estaba deseando terminar. ¿Fácil de leer? Sí, muy fácil de leer. Fíjate, no opino que sea fácil de leer. No, a mí sí la veo muy profunda, toca temas muy potentes. Sí, claro, pero me produce lo mismo que lo que lo toca ya en la casa de Bernarda Alba, el silencio, el encerramiento en sí misma, el no querer ver otra cosa. Les pasa mucho a la gente que está un poco depresiva, que son monotemáticas, es el yo. La madre, yo creo que también la describe un poco como que hacía muchas cosas por ella, que se iban a la playa, que viajaban con el coche, que te comían en un sitio especial, pero que sí, que era pequeña, de acuerdo. La sobreprotección esa de no le voy a contar nada para que no duela, pero eso duele más. Por eso digo que es muy mediterránea. Y en nuestra bibliografía de grandes es que sea muy manido las relaciones tóxicas madre e hija. Y habla del padre como protagonista. Para mí el protagonista es el silencio, total y absoluto. Porque si al que está no le hablas y solo estás pensando en el que se ha ido, pues no puedes hacer nada. Pero el padre yo creo que ella lo hace protagonista. El padre es uno más también. Sin estar. Lo mitifica, como que se ha ido, tampoco lo culpabiliza. Debía de ser alguien muy inteligente, que se encerró un día en la habitación y ya está. Y habla que le llevaba la comida y de que la enseñaba o la iba con ella a patinar. Me parece que no ahonda en los personajes, ni en su madre. Fíjate, el personaje que más me ha gustado ha sido el del albañil, el Nicolás, eso cómo se llamara. Nikos. Sí, Nikos. Nicolás lo tenemos aquí. Bueno, pero... y además dice una frase que dice, solo le puedes contar la realidad a los desconocidos. Que quizás si él por lo menos lo ha hablado, y de hecho era la única persona que se lo ha contado, y luego se suicida. Si ella lo hubiese contado, no se habría suicidado seguramente, pero quizá hubiese tenido mejor relación con su amiga,
con sus compañeros y con su marido, porque sigue arrastrando lo mismo. Huye de su casa, de Mesina, que al fin y al cabo es su casa, pero sus problemas se los lleva a cuestas. Pero sí, le persigue su dolor y el no querer salir tampoco de ahí. O sea que tú crees que el final cuando se va, ella se lleva los problemas también. Sí, tira la que se los casa, sigue llevando. pero tampoco habla de que lo vaya a recibir su marido ni que se ríe. Pues no sé, se ha despedido simbólicamente cuando el otro muere. No sé, me parece que no termina de ahondar realmente en el problema. Al lector le deja todo el trabajo. Que lo hace bien, ¿eh? Te deja ahí el trabajo a ti y dice, piensa tú lo que tú quieras. Sí, no, después empiezas a darle vuelta. Claro. No es un libro que te deje indiferente, Claro. la verdad. 200 páginas con 100 hubiese sido suficiente. En mi punto de vista. Sí, hay gente que al revés dice que es corta. Muy buenas imágenes, unas metáforas geniales. Es verdad que, como ha dicho José Antonio, que parece que estás allí, con el ambiente mediterráneo, el mar, la terraza. Genial, la casa decadente con la luz, eso es maravilloso como lo describe. Pero ha querido contar mucho y ha dicho poco. Sí, Juan, ¿tú también lo crees? ¿Que es un libro poco profundo, como dice Benan? ¿Que es superficial? ¿O a través de una historia cotidiana entre madre e hija hay una serie de aspectos que se sacan detrás? ¿Yo? Sí. No, yo creo que, a ver, yo pienso que la novela va develando las cosas, ¿no? Y ya está, y que a mí me parecía profundamente pesimista, pero es que es como la vida, ¿no? Entonces, no me parece tan mal. De hecho, la vida es un naufragio, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí me ha gustado. Y bueno, un poco lo que decías, las relaciones entre ellas, ¿no? Bueno, pues también están muy mediatizadas por la idea del padre, pero bueno, ¿quién en las familias no reprocha a otros, digamos, actitudes o comportamientos que nos parecen o no justificados? Pues es que es complicado, ¿no? A mí sí que me ha parecido la historia está bien y quizá la medida es la justa, ¿no? O sea, tampoco le pido más al libro, simplemente que me entretenga. Y bueno, supongo que, no sé, que también tiene que haber historias de ese tipo, no va a ser todo... Bueno, hombre, realmente, claro, con la que está cayendo y una novela como esta, pues tampoco creo que sea la más adecuada, pero bueno, a mí sí me ha gustado. No sé si te contesto. Sí. Ana, ¿y tú piensas que es conmovedora o una que te ha dejado fría es la novela? Que, como dice ella, que es tan superficial y que no, vamos, que se ha quedado indiferente. Ana Belén. Eso, yo Ay, perdona, sí. A mí me parece que sí. O sea, dentro de todo el espectro de emociones, pues habrá historias que sean más alegres, en algunas habrá puntos de humor, en otras habrá intriga, en otras habrá... Pero me parece que también la tristeza, la muerte, el duelo, también forman parte de la vida y que estén presentes en una novela. Si la novela es buena, es una buena novela, pues también merece la pena leerlo porque te da como una vivencia más plena, ¿no? Pues de lo que es la vida, de esta otra parte que a veces pues no gusta estar en contacto. Y creo que como lectores también eso dentro de nosotros te puede generar un malestar cuando te acercas a un libro como este. Yo me acuerdo que hablábamos también cuando comentamos La lluvia amarilla, de esto, ¿no? De que era un libro triste y sin embargo eso para mí no le resta valor a la novela, ¿no? Y desde ese punto de vista, con esa emoción tan presente, a mí me parece que sí que es muy conmovedor. O sea, a lo largo de todo el libro y el final también especialmente. O sea, a mí por lo menos sí que me tocó. Paqui está muy callada, Paqui Hernández.
Hola, buenas tardes. Pues es que no me gusta, es que no me gusta lo que he sentido con la novela, porque, bueno, vamos a ver, yo me pongo a leer y en la página 2 ya me doy cuenta que la protagonista es dos cosas, egoísta y que va de víctima. Y yo no abandono esa sensación en todo el libro. Eso para empezar. El libro tiene 219 páginas, de los cuales nos hemos tirado 217 sufriendo, que es lo que yo he entendido de este libro. La autora, por A, por B o por C, ha querido o ha pretendido hacer sufrir al lector. Y a mí eso no me gusta. Porque yo no voy a la literatura a sufrir salvo que lo busque. La catarsis en este libro no se ha producido, porque tirar una cajita con una cinta en la que tu papá hablaba a los 11 años al mar, eso no es una catarsis. Si lo que la autora pretendía era que fuera un libro catársico, para mí no lo ha sido. Habrá gente para la que sí, y chapó a quien le haya ayudado. Pero a mí me ha generado un cabreo que es que llevo 2 días indignada. Y lo digo con todo, es verdad, es que no solo, al igual que Paco, opino que el libro tiene 2 partes. Una es hasta que habla con Nico, y desde que esa es una parte. Y otra es cuando ya habla con Nico. Entonces dices, vale, nos tiramos la primera parte del libro sufriendo porque es opresivo y ella se siente así y lo quiere compartir al resto de la humanidad, ¿vale? Quiere compartir esa opresión, ¿vale? A lo mejor para ella sí fue catársico, ¿vale? Punto 1. Pero es que luego nos termina el libro con el suicidio de una criatura de 20 años y yo como madre de una criatura de 19 y de otra de 25 es que se me han puesto los pelos como escarpias. Es que lo siento, pero es lo que he sentido. Y ya no solo por ser madre, sino porque, o sea, no tienes bastante con tu dolor, sino que aún aumentas más el dolor. Pero ¿qué hemos pretendido? Bueno, ya he terminado. Lo siento. Muchas gracias. Muy expresiva, Nicola, ¿por qué te reías tanto? Me ha hecho gracia la forma en la que lo ha contado, de que es eso, es que da la impresión de que es egoísta, pero yo creo que lo hace bien en ese sentido de que es una confusión, porque en la depresión una persona no se ciña a lo suyo, y muchas veces cuando tratas con personas ya tengan ansiedad o problemas de ese tipo, llega un punto en el que siendo tú, lo ves de fuera, parece que se hacen la víctima, como que a veces lo confundes. Entonces ahí es donde hay que saber leer o interpretar lo que ellos quieren decir. Y ella lo sabe que hay algo mal. Es decir, al principio yo me apunté, hay unas frases que dice, siempre hay un motivo porque los recuerdos deben permanecer en los recuerdos y no ir molestar al presente. Entonces ella ya sabe que hay algo mal con ella, pero no se da cuenta de cómo solucionarlo. Y luego pues también a lo mejor ese dolor hacia su padre, porque como era pequeño y demás, no tuvo tiempo para amarle lo suficiente, y también dice lo siguiente, de que en su ausencia aprendo a amar su presencia. Y es como que a lo mejor se estanca tanto en la repetición, porque no quiere desprenderse de su padre porque sigue siendo esa niña de 10 años, o no me acuerdo cuándo pasó porque sí quiere seguir amándolo o ser como los demás. Pero en lo que los demás dicen es que es verdad, es que a mí también me ha parecido muy repetitivo, pero es porque es el fin para que tú sientas esa agonía que siente ella. Pues, a ver, ¿alguien más tiene algo que aportar? De alguno de los temas principales que ya hemos dicho que es pues la desaparición del padre, los vínculos de la madre y la hija,
Pues hemos hablado del duelo, de la muerte, de la pérdida, de las heridas que se quedan abiertas, de las amistades, del fracaso matrimonial, ¿no? También hemos hablado, o sea que ahí son muchos temas. Y también hablaba Juan de lo que es la casa, el hogar, que también ella dice, no es mi casa, o sea, que había sido su casa, la de Sicilia, la de Mesina, pero que ya eso no era. ¿Os ha pasado a vosotros cuando tenéis vuestra casa y vais a casa de vuestros padres? ¿Esa sensación sigue siendo vuestra casa? A la gente más joven, yo qué sé. ¿Cómo lo veis? Venan. Bueno, el tema de la casa sí que es algo doloroso, y eso lo refleja. Cuando entras a la casa y no está quien debe estar, pues sí, duele mucho. Y ver las cosas, que son cosas, hasta que tú ves que son cosas y le quitas el aspecto emocional a todo eso, es muy doloroso, claro. Y al principio pues no quieres entrar. Es una huida, sí, claro que es una huida. Formará parte del duelo, imagino, ¿no? Porque yo 2 años va a hacer y todavía voy una vez al año a la casa y puedo entrar y acompañar. Entonces, sí, es muy doloroso. Y más cuando tú sabes que ya no queda nadie de esa casa, sabes que es tu casa, pero que tú ya no te tienes que desprender de eso, la verdad. Con muchas cosas, muchos recuerdos, pero es doloroso porque ya la persona no está. Porque al final, cuando terminas de desprenderte de que esas cosas ya no dejan de ser cosas, entonces te ayuda a pensar que yo lo que no quiero es tener ya más cosas. Te quieres desprender de todo para no dejar ese halo de tristeza. Cuando queda alguien, muere el padre, queda la madre o al revés, pues sigue estando ahí alguien que como que protege toda la cuestión familiar, ¿no? Pero cuando ya no hay ninguno de los dos, pues es un vacío, un agujero muy grande. Sí. Porque además ella lo expresa muy bien en ese sentido. Son cosas que ya no sirven, las meten todas en una habitación, que se podían tirar, sí, pero no las tiras porque te aferras al recuerdo de una etapa, ¿no? Y es doloroso, sí, muy doloroso. ¿Tú qué dices, Ángel, de ese tema que ha comentado Venan? Empatizo completamente con Venan en todo lo que está diciendo. Me parece que se pueden hablar de un montón de temas que salen en el libro. El problema para mí no es que tú no estás leyendo ese libro como psicólogo ni como activista de los derechos humanos. Estás leyendo el libro como un lector que se aproxima a una historia. Si esa historia está contada como decía Lourdes, con esa distancia y con esa falta de... A mí, temas tan conmovedores como los que surgen ahí me resultan... me hacen casi daño que se traten así. Entonces, creo que rechazo el libro, me parece que nos ha pasado a varios porque estás esperando que haya un poco más de humanidad no sé si el narrador es omnisciente o puede hacer algo con algún personaje, pero es que me echa para atrás completamente el libro. Lo he terminado de leer pues porque había que terminar de leerlo, pero estaba rebotado a mitad ya bastante del libro. Y me parece muy bien que saques la problemática de todas estas cosas, pero yo estoy leyendo una novela. Y no me gusta cómo está escrita. Y me parece que tiene unos recursos increíbles la autora, pero no me parece que estén bien utilizados. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel. Perdón. ¿Quién habla? Manoli. No, ¿Podéis cerrar el micrófono que se oye alguien de fondo? Di, Manoli. Que yo también había momentos en los que me enfadaba, decía... Este tema que me parece un tema, a mí me parecía un tema a priori muy chulo, pues eso, era como una prisa también de la madre por deshacerse justamente de lo que al principio Juan nos ha comentado, ¿no? Pues eso, ese vínculo que tenían con la casa es una prisa por deshacerse también de esto. ¿Qué quieres? Ya deshacerse de todo, ¿no? Entonces,
a priori decía, bueno, pues es un tema que puede estar muy bien planteado, y a veces yo decía, tal frialdad, era como si lo estuvieran, a mí me resultaba como que lo estuviera contando a alguien que no le importa nada esta situación, y con los temas yo como lectora es que no he podido entrar en ningún momento. También me pasa que lo he leído y he dicho, bueno, me lo quiero acabar de leer, pero bueno, de acuerdo con lo que ha dicho Ángel, totalmente. Ana, Ana María. Perdón. Nos lo hemos leído por amor al club de lectura. Me alegro. A mí me pasa totalmente lo contrario, pero no a mí sola. Hay gente, así, yo lo que decía, ese libro no deja indiferente. Hay gente que sí le ha gustado y a otra gente no. Entonces, tan respetable es una cosa como otra. ¿Qué decías, Ana? Ana María Escribano, ¿qué comentabas? ¿Algo de la casa? ¿Decías? Sí, cuando has preguntado lo de la casa, yo creo que a lo mejor esa sensación de tener como tuya la casa de tus padres depende un poco de la relación que tú al final tengas con tus padres. En relaciones familiares malas o complejas, yo creo que al final cuando uno acaba teniendo su casa es un poco como que repudia la de sus padres, ya no la considera como suya. Pero cuando tú mantienes tu buena relación con tus padres, por ejemplo, para mí la casa de mis padres sigue siendo mi casa. Aunque a veces tienes que matizar, pero ¿a qué casa? No, a la de mis padres o a la mía, ¿no? Cuando hablas con terceras personas. Pero en ese sentido yo sí que la sigo considerando así, la casa de mis padres. Y bueno, es así como lo siento. Y sí que es verdad que lo que comentaba ahora Ángel, solamente ya un poco por hablar de ese tema, la cuestión tan difícil del suicidio, ¿verdad? Que se trata de una manera como al final del libro, a través de otro personaje, y lo utiliza un poco como para, no sé, si para ella liberarse también de algo. Es una forma un poco a lo mejor cruel, ¿no? De buscar una liberación al problema que tenía ella para dejar ir ese fantasma, ¿no? de su padre a través de esa situación. Entonces sí que es un poco duro, la verdad, cómo se trata ese tema. Sí, lo que comentaba Paco, que a raíz de la muerte de Nico ella parece que le dice adiós a sus fantasmas, ¿no? Exacto. Pero de un tema tan difícil y complejo. Sí. Y nada más. Maribel, ¿algo más? ¿Tenéis que aportar algo más? Pues de lo que comentabas de la casa, es que no tengo para pedir hablar, no sé, he estado buscándolo, pero no sabía cómo intervenir. Bueno, pues de lo que decías de la casa, por ejemplo, yo que sí que fallecieron mis padres hace 23 años ya, y yo pues me costó muchos años volver, porque la casa pues, la vendimos inmediatamente. Y me costó, y de hecho cambié de ciudad porque, bueno, vinimos a vivir a Albacete y vivíamos en Barcelona, entonces me costó años volver no solo me costó, quiero decir que no podía, no era capaz, iba a Barcelona, yo no era capaz de ir, no ya ni a la casa, sino a la calle, ni al barrio, y bueno, ya cuando lo conseguí, fue muy importante para mí, pero lo tienes que afrontar y es un ejercicio que tienes que hacer tú porque tienes que afrontar esa situación. O sea, yo cuando me fui de allí, directamente nos fuimos de allí, rápidamente y en poco tiempo, pues bueno, es una cosa que se queda ahí apartada, parece que no pasa nada, pero luego cuando tienes la oportunidad de volver allí, es cuando te das cuenta que no, que sí que pasa y que tienes que afrontarlo y que tienes que digerirlo. Entonces, en ese sentido sí que yo he entendido, por ejemplo, el tema de la casa como algo, como un símbolo del pasado y de algo que tienes que zanjar o que tienes que afrontar de alguna manera. Yo sí que en ese sentido el libro con el tema de la casa y luego con el tema que decía Cortés antes de lo de las madres, yo también soy madre y a mí no me gusta tampoco echarle la culpa a las madres de todo lo que ocurre, pero como madre también sé que hay cosas que con un hijo una madre tiene que también intentar afrontar o ayudar a su hijo de cierta manera. Y porque, por ejemplo, en el libro la madre es como que
no quiere ver, o sea, le supera el tema de la depresión del padre y no es capaz de afrontarlo de una manera activa, ¿no? Y lo deja ahí en manos de la hija y luego cuando el padre desaparece ya nunca jamás vuelven a hablarlo y entonces pues yo sí que creo que ahí la madre sí que tiene culpa y bueno, es mi opinión, no sé. Lourdes, tiene la mano levantada. Sí, pues es que yo al final estoy creyendo que la madre no quería vender la casa, porque dándole vuelta al tema. esas obras, creo que lo que quiere es estar con su hija y no sabe cómo decirle algo para que venga. Y entonces le tira el gancho de que vamos a vender la casa, ayúdame a empaquetar y demás, porque si ella quiere vender la casa, hace las reformitas de la terraza y tal, bueno, no sé, vender una casa y previamente hacer reformas, a menos que esté muy deteriorada, ¿para qué las haces? No lo sé. Pero desde luego, si tú quieres vender una casa, es un proceso íntimo, primero interior y después que lo tienes que ejecutar. Cuando te lo propones, debes hacerlo, no dejarlo a medias. Entonces yo creo que en definitiva no quiere vender la casa. Lo que quiere es estar con su hija, que la visite unos días, que no se vaya y venga rápidamente y se vaya con mucha prisa, y entonces le echa ese anzuelo. Al final se arregló el tejado, ¿no? Se arregla el tejado y le pone unas farolas, yo creo que era, y yo creo que lo arregló, ¿no? O no, me perdió algo. Sí, lo arregla y habla con los vecinos. Pero ¿de verdad creéis que quería vender la casa? Creo que es un gancho para estar con la hija. Porque ya la veía tan alejada, tan separada de ella. No sabía cómo decirle, quiero verte, ven a estar conmigo unos días. Lo dejo ahí. Bien, hasta ahora. Está bien. Bueno, pues si no tenéis nada más que aportar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Un aplauso, por supuesto. Venga, y